Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes. Llegamos ya al viernes, ha sido una semana intensa también esta, con muchas novedades, ahora sobre todo en materia de educación, un tema que preocupa y mucho a las familias y al ámbito educativo en nuestra comunidad. Pero qué duda cabe que nuestra mayor preocupación es cómo luchar contra el famoso COVID-19. Hoy vamos a hablar de una serie documental que seguramente muchos de ustedes conocen. Hablamos de la serie de Netflix Pandemic. En esta serie tenemos como protagonistas a médicos y a científicos. Entre esos científicos, el doctor Jake Glanville. Hoy tendremos la oportunidad de charlar con él. Vive en San Francisco, trabaja de forma incansable precisamente para buscar y encontrar, qué duda cabe, una solución a esta pandemia que asola el mundo. Enseguida estableceremos comunicación en directo con el doctor Glanville. Ahora mismo le están viendo, esa es la persona con la que contactaremos en directo. Están buscando un tratamiento efectivo contra esta dolencia, contra el COVID. Pero también, qué duda cabe, también vamos a hablar de otras cosas que no tengan que ver con la enfermedad, sino con los libros. Libros que nos ayudan a vivir mejor. Entre otros autores, descubrimos una vez más a Víctor del Árbol, autor, por ejemplo, de Por encima de la lluvia, de Antes de los años terribles, del peso de los muertos o de La tristeza del samurái. ¿Estamos o estaremos a salvo? Será una de las preguntas que lanzaremos al autor de éxito, Víctor del Árbol. Y también vamos a hablar con dos profesoras. Vamos a hablar del proyecto Endere, este proyecto que están viendo ahora en imágenes y que se crea y se expande en tiempo de coronavirus. Sus principales impulsoras estarán hoy con nosotros. Y también vamos a acercarnos al trabajo que desarrolla día a día y de forma intensa la Guardia Civil. El equipo de reportajes de La Muga acompaña a una patrulla de la Guardia Civil en lugares no urbanos, precisamente para ver cómo se controla la actual fase en la que se encuentra nuestra comunidad foral. Son estos algunos de los temas que les proponemos hoy. Comenzamos. Uno de los libros que primero leí, la verdad, cuando comenzó esta pandemia fue este libro de Víctor del Árbol, Por encima de la lluvia. Ustedes no lo notarán, pero está absolutamente devorado, porque es verdad que la trama, los personajes te hacen disfrutar hasta el final. Es una lectura trepidante la que les proponemos hoy. Víctor del Árbol está hoy con nosotros vía telemática, aunque también ha estado muchas veces aquí en el programa. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maya, ¿qué tal? Encantado de volver a estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. No sabes cuánto he disfrutado, por ejemplo, con este libro, Por encima de la lluvia. Me he olvidado de la pandemia por unas cuantas horas. Me he olvidado de los males del mundo, la verdad. Y como yo, miles de personas, ¿no? ¿Qué tiene la obra de Víctor del Árbol que te permite aislarte totalmente de la realidad? Bueno, pues no lo sé. Supongo que la capacidad que tienen los buenos libros, que es la de conectarnos con emociones muy profundas, ¿no? Y quizá en este tiempo tan aciago que estamos viviendo, tan accidentado, somos capaces de encontrar espacios de pensamiento, de reflexión más personales, de dedicarnos un poquito más de tiempo de calidad, que normalmente no podemos. Y en ese espacio la literatura juega un papel fundamental. Qué duda cabe. Bueno, no he preguntado cómo te encuentras, Víctor. Si estás bien, tu entorno también ha podido, bueno, de alguna manera evadirse, en este caso, del mal que nos asola, ¿no? Como es el coronavirus. Esa es la primera pregunta. Bien, estamos todos bien. Lo que pasa es que lo de evadirse en esta situación es imposible, porque lo que aprendemos es a sobrellevarla, ¿no? A vivir con las dificultades añadidas que nos comporta esta situación. Pero te tengo que decir que en realidad hemos hecho de la necesidad virtud. Hemos aprendido a tener más vida familiar, estar más con la peque, que normalmente está en el cole, y no podemos estar tanto con ella. O sea que bien, dentro de lo malo estamos muy bien.
familia. Nos alegramos muchísimo, desde luego. Otro de tus libros, El peso de los muertos, ese título de verdad me sirve de alguna manera para pedirte una reflexión precisamente sobre esta situación en la que estamos, ¿no? Una situación anómala, rara, extraña, con miles de personas perdiendo la vida. Ese título me lleva a pedirte, como digo, esa reflexión, ese pensamiento. ¿Cómo ves la situación en nuestro país y en el mundo, Víctor? Bueno, creo que nos estamos enfrentando a una de las situaciones más extremas que puede tener un ser humano, en el sentido de ver alterada totalmente su normalidad, ¿no? Lo que pasa es que no es la primera vez que pasa esto en nuestra historia, no es la primera vez que nos tenemos que enfrentar a este tipo de situaciones. Quizá lo más llamativo, lo que a mí me resulta más llamativo, es el hecho de confrontarnos con nuestra propia fragilidad. Es decir, nos hemos construido una manera de entender la vida y una manera de entendernos a nosotros mismos llena de seguridades, llena de buscar certezas. Y cuando la realidad del ser humano siempre ha sido pues, que somos seres muy frágiles y que tenemos que aprender a convivir con esa fragilidad. Tus personajes en muchas de tus obras se debaten entre el dolor y la esperanza. Yo creo que más o menos esas emociones son precisamente las que más estamos sintiendo estos días, ¿no? Desde que comenzara hace 2 meses esta pandemia. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que esos dos sentimientos contrapuestos, pero al mismo tiempo complementarios, son los que se están poniendo más en boga y de manera más acentuada ahora. Por un lado, el miedo, la incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el querer proteger a nuestra familia, además de un enemigo invisible, ¿no? De algo con lo que no podemos lidiar nosotros solos. Y por otro lado, pues encontrar esa capacidad resiliente que tiene el ser humano, ¿no? De pensar en el mañana, de tener un horizonte, de qué vamos a hacer cuando salgamos de este confinamiento, de cuando volvamos a trabajar de manera habitual. Tener proyectos creo que es muy importante, tener ilusiones y tener ganas, porque sobre todo lo que vamos a necesitar es muchísima energía, ¿no? Mucha. Exacto, ¿no? Hay que llenarse, ¿no? Cada uno, bueno, pues de alguna manera con la ruta que elija o que le venga mejor, pero es verdad que necesitamos muchísima fortaleza. ¿Estás escribiendo, Víctor? ¿Estás ya con nuevas tramas entre manos? Sí, yo no puedo pasar sin escribir, haya pandemia, haya cuarentena o no, tenga fiebre o esté sano, tengo que escribir. Es mi manera de relacionarme con el mundo y de entender el mundo, y también siempre he pensado que escribir es una manera de ordenar el caos, al menos para personas que nos gusta la literatura. El hecho de escribir y de leer, también estoy leyendo mucho, nos ofrece esa posibilidad de ordenar todos nuestros pensamientos un poco caóticos y ayudarnos a tener perspectiva. Tú has leído La peste de Albert Camus, seguro, ¿no? Claro. ¿La recomendarías en este momento o mejor no? Absolutamente. Yo estoy siempre a favor de la literatura que nos ayuda a entender la experiencia humana del sufrimiento, como ya hemos hablado muchas veces en tu programa. Y esta obra de La peste de Albert Camus, junto con otras, pienso que son muy ilustrativas, sobre todo porque nos hacen ver dos cosas, desde mi punto de vista. De un lado, el comportamiento heroico de la gente, lo que puede llegar a hacer de heroico la gente cuando está en una situación de confinamiento, como ocurre en La peste, o como ocurre ahora, y de otro lado nos previene también mucho contra esos profetas de la catástrofe, del miedo, ¿no? Esa tentación que tenemos a veces los seres humanos de los extremos. Es una manera La peste es una reflexión sobre cómo la bondad del ser humano y sobre todo la inteligencia bondadosa del ser humano puede prevalecer sobre las situaciones caóticas. Yo lo recomiendo absolutamente. ¿El aplauso a quién se lo darías? Hemos aplaudido y mucho, ¿no? El domingo parece que termina ya de algún modo esta dinámica de las 8 de la tarde, del aplauso principalmente a los sanitarios. ¿Tu aplauso principal a quién sería, Víctor? Mira, yo mi aplauso principal se lo doy a la persona que cada mañana o cada X días viene a mi casa y deja en el ascensor la compra. Esos chicos que van en bicicleta, que tienen trabajos precarios, que van recorriendo nuestras ciudades, a los barrenderos, a nuestros policías,
a nuestros enfermeros, por supuesto, pero también a los conductores de autobuses, toda esa gente que, a pesar de que nosotros nos hemos recogido en casa, ellos han tenido que estar ahí fuera para que esto no se pare, ¿no? Tú nos ayudas con tus libros, pero en su día también, y siempre lo recordamos, la verdad, fuiste mozo de escuadra. ¿Echas algo de menos en este momento o te gustaría estar ahora mismo en esa primera línea, Víctor? Bueno, en momentos así sí que echas de menos, sobre todo porque hablo mucho con compañeros y echas mucho de menos el hecho de la sensación de poder hacer algo de manera directa, de estar ahí directamente, ¿no? Que a veces es verdad que yo vivo de las palabras, de construir puentes a través de las palabras, pero a veces las palabras no son suficientes y uno también es un poco un hombre de acción y le gustaría estar ahí haciendo algo más, ¿no? Pero bueno, de todas maneras sé que están haciendo un trabajo maravilloso los funcionarios de seguridad pública también y les mando un abrazo muy fuerte, muy fuerte. ¿Estamos o estaremos a salvo? ¿Cómo lo ves? Claro que estaremos a salvo. Estaremos a salvo porque volveremos a tener ganas de vivir y ganas de seguir adelante y porque el precio de vivir es precisamente esta inseguridad y esta incertidumbre que ahora nos toca vivir, pero vendrán otros problemas, vendrán otras crisis, vendrán otros momentos de felicidad y seguiremos adelante, porque estamos hechos para vivir. Bueno, podemos fijarnos también en la pandemia del 18, de la que tampoco se habla tanto, no sé si sabemos tanto, pero ahí tenemos un ejemplo quizá en el que fijarnos, y yo me fijo en otro de tus títulos antes de despedirnos, antes de los años terribles, ¿no? Este será un año terrible, así lo recordaremos y lo recordarán las generaciones venideras. Bueno, yo creo que sí, y lo que espero sinceramente es que lo recordaremos como ese momento en el que nos pusimos a prueba y supimos superar esa prueba, ¿no? Pues nos quedamos con esa lectura positiva también del momento presente, que tiene luces y sombras, ¿no? Como todo. Víctor del Árbol, siempre es un placer verte de cerca y de lejos también, y de verdad muchísimas gracias por tu obra, porque es una auténtica maravilla y de hecho, bueno, pues tienes una legión de seguidoras y de seguidores, y eso pues es por la gran calidad literaria de tu obra, ¿no? Víctor del Árbol, gracias siempre por estar en La Muga y hasta muy pronto. Gracias. Os mando un abrazo, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues abrimos así con letras, con libros. ¿Qué sería de nosotros, verdad? Sin libros en un momento también como este, y sin música, por ejemplo. Fíjense, una historia que parte o que tiene como punto de partida a Andrea Bocelli y a la que se suma, de algún modo, aquí en Navarra, la pamplonesa y el fotógrafo pamplonés, nuestro colega Pablo Lasaosa.
Recogían sus cosas de las aulas a principios de marzo y ya no volverán a ellas este curso. El alumnado de infantil, primaria y secundaria de Navarra queda a la espera de ver cómo se retomarán las clases ya a partir de septiembre. La menor relevancia académica de la docencia presencial en estos niveles en los que en Navarra para el 25 de mayo han finalizado ya el tercer trimestre hace que el posible riesgo para su salud en esta época de desescalada deba primarse por encima de la atención presencial. Sí que podrá volver al centro de forma voluntaria el alumnado de segundo de bachillerato. Podrá hacerlo del 1 al 19 de junio para preparar la prueba de acceso a la universidad, una EBAU que se amplía a 4 días y se adelanta al 23 de junio. La vuelta de ese alumnado se hará con condiciones. Con división de los grupos para garantizar que no se supere el número de 15 estudiantes por grupo aula. La edad del alumnado hace que sean conscientes de la importancia del cumplimiento de las medidas de distanciamiento y de higiene personal. Eso a pesar de que en la encuesta hecha por el departamento preguntando por la vuelta a los centros a las familias, estos son los datos en bachillerato. Sí acudirían el 28,6%, no acudirían un 26,8%, sin respuesta un 44,5%. También podrá retornar a las clases el alumnado de los siguientes centros. El alumnado de la Escuela Oficial de Idiomas, centros de adultos y de Zubiarte, así como el que se presente a las pruebas de acceso a ciclos formativos y conservatorios profesionales. El consejero de Educación ha asegurado que se ha subsanado la brecha digital entre el alumnado navarro. Bueno, así está la situación en la educación y precisamente el ámbito educativo es el siguiente protagonista hoy en La Muga. Charlamos con dos profesoras, además, que han obtenido los premios Vicente Ferrer en 2009 y en 2013, profesoras que nos presentan el proyecto Endere. Consue Salinas e Inma Gutiérrez están con nosotras. ¿Qué tal, Consue, Inma? Muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros. Arratsaldeon. Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo lleváis esta situación de educación telemática, educación online, sin tener cerca a vuestros alumnos, a los que seguro echáis de menos? ¿Cómo estáis trabajando en estos días anómalos? Bueno, para mí es muy difícil, pues porque soy profesora de educación infantil y la verdad es que no tener a los chiquis cerca... Aparte de que estoy metiendo un montón de horas y generando un montón de material, innovando y así, pues aparte de eso, pues bueno, yo echo mucho de menos ese contacto, todo eso que ellos me dan, ¿no? En ese día a día. Y ellos también me echan un montón de menos, aunque nos mantenemos, nos vemos casi, bueno, todas las semanas nos vemos un par de veces y la verdad es que... Pero bueno, se lleva como se puede. Claro. Y en tu caso, Consue, ¿tú cómo estás? ¿Cómo lo estás viviendo? Y también cómo ves de alguna manera las medidas que se van adoptando en materia educativa. Bueno, yo en ese momento llevo 3 años trabajando en el Centro de Atención al Profesorado, en el CAE de Pamplona, como asesora, entonces no tengo ahora el contacto directo del aula en el que es mi trayectoria profesional. Sí. Así que comparto lo que está diciendo Inma, tiene que ser terrible y muy difícil no poder estar con ellos en el día a día. Nosotros nos hemos también tenido que actualizar a nivel tecnológico y bueno, las formaciones las hemos intentado transformar vía online, transformándonos, haciéndonos un poco, adaptándonos a la nueva situación. Con esfuerzo, pero bueno, con ilusión también. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues es otra forma de trabajar ahora mismo, casi, bueno, pues sin casi, ¿no? Impuesta por las circunstancias de salud pública. Bueno, a pesar de eso, vosotras seguís intensamente trabajando, amando vuestra profesión de educadoras, de formadoras, de profesoras, y ponéis en marcha con un equipo más amplio el proyecto Endere. ¿Qué es esto de Endere? Contarnos, Inma, por ejemplo. Bueno, prefiero que lo cuente Consue, ¿sí? Que sí. Adelante. Pues. Lo que ocurre es que somos 7 personas que somos coautoras, sí. Y Inma ha participado, se ha añadido con otra propuesta que luego nos contará. Tenemos la experiencia de que hace 2 años publicamos ya este grupo de 7 maestras, Endere y el derecho a la educación. ¿Sí? Entonces, un par de días antes de Semana Santa, Monse, que es la ilustradora, empezó a mandar unas infografías y animándonos, venga, tenemos que hacer algo. Que vamos a tener unos días de descanso en nuestros respectivos trabajos, decidimos crear este material que son 5 cuentos con sus respectivas propuestas de trabajo de actividades. Exacto, ¿no? De alguna manera es un material muy atractivo, lo estamos viendo ahora mismo en imágenes, con unas ilustraciones bellísimas también, para de alguna manera, ¿no? Motivar de un modo especial al alumnado navarro, ¿no? Claramente. Sí.
Bueno, en el resto de provincias también están participando porque los coautores son de Madrid, de León, de otras provincias. Y entonces, bueno, se está extendiendo y la divulgación está siendo muy, muy interesante. El objetivo es dar visibilidad a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la Agenda 2030 y, por supuesto, conectándolo con esta crisis que estamos viviendo. Realmente el objetivo es hacernos reflexionar sobre la importancia de cambiar nuestras actitudes, la de todos nosotros, en cuanto al cuidado del planeta y el cuidado de las personas, como dice la propia Agenda 2030, poniendo a las personas en el centro. Eso es. ¿Cuáles serían, por tanto, los valores fundamentales que os gustaría también transmitir a través de este material, a través de estos cuentos, de estos dibujos? ¿Cuáles son esos valores, ¿no? Consue o Inma, que ahora más que nunca, ¿no?, tienen que estar presentes tanto en el material como en el día a día de la educación de nuestros pequeños y no tan pequeños? Bueno, partimos de una visión de ciudadanía global, que eso significa que estamos todos conectados y que somos interdependientes y que las acciones de unos influyen en la vida de otras personas. Esa es la mirada de ciudadanía global. Ese cambio de perspectiva es fundamental. Y luego son todas las temáticas que amparan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que además están en el currículum, que lo avala el trabajo por competencias. Y bueno, aunque está dirigido a infantil y primaria y se intenta facilitar la importante labor que está desempeñando el profesor en este momento, también está dirigido a sus familias y no tiene edad. Es un material que no tiene edad. Entere es como si fuera un poco Mafalda, porque realmente nos está poniendo a reflexionar y nos está poniendo temas tan importantes que son los retos a los que nos enfrentamos como humanidad. Claro, para nuestra propia supervivencia. Algo, Inma, ¿no?, universal, valores que perviven efectivamente independientemente de la época de la vida en la que nos encontremos, ¿no? Verdaderamente sirven para todos, como bien dices, Consue, también, desde pequeños a los adolescentes, a los mayores, a los profesores. Un proyecto que además está en varios idiomas, también en euskera, ¿verdad?, para poder ser impartido aquí, ¿no? Nuestro agradecimiento a Fernando Rey y a Uxue Rey por haber colaborado desde el primer momento. Y bueno, es un material de calidad y por eso estamos también muy contentas porque tenemos a nuestra disposición un material en los dos idiomas. Claro. Así que mi agradecimiento desde aquí, Fernando. Claro que sí, pues el saludo también si nos está viendo, ¿no? Inma, ¿cómo estáis, ¿no?, en el ámbito educativo, todo lo que tiene que ver también la transformación de la educación, los cambios en el curso escolar, la prevención, la obligación de mantenernos alejados? ¿Cómo lo estáis viviendo, Inma, ¿no?, toda la comunidad educativa que estáis conectados también, ¿no?, y conectadas? Hombre, yo no veo nada realista, por ejemplo, la vuelta a las aulas en estas condiciones, sobre todo en las aulas de educación infantil, porque eso es inmanejable. O sea, no se puede garantizar un mínimo de distancia, ni un mínimo de higiene, ni no podríamos garantizarlo. Entonces, a mí la vuelta a las aulas me preocupa, sí, es algo que me preocupa, pero bueno, ya lo veremos de cara a septiembre. Y ahora, pues a día de hoy, sobre todo, lo que comentaba al principio, ¿no?, lo que más echamos de menos es ese contacto con nuestros alumnos, ¿no?, ese poder realizar con ellos algo más que una ficha pura y dura, ¿no? Muchas veces la comunicación no verbal o la escucha activa que ellos tienen hacia nosotras y nosotros, pues es muy significativa. Entonces yo en esta situación de confinamiento me he visto, por ejemplo, muy bloqueada en ese sentido, porque yo he querido mantener un poquito el día a día de mi aula, quería mantener un poco el tema de la asamblea, el cuento, y entonces sí que me di cuenta que si ellos no tenían mi imagen iba a ser muy difícil pues que ellos pudiesen conectar con lo que yo les estaba contando, ¿no? Entonces cuando a mí me llegó la propuesta de Endere, de Consue, lo vi muy claro y tuve muy claro que lo que tenía que hacer era contar a mis alumnos ese cuento, igual que si yo estuviese en el aula, y eso es lo que he hecho, ¿no? He narrado el cuento de Endere, pues eso, poniendo mi vida, que es lo que suelo hacer en estos casos, y he producido este vídeo que he puesto a la disposición de mis compañeros de la plataforma, y bueno, también lo he hecho en euskera porque soy profesora de modelo D y bueno, yo estoy muy contenta
Pues tomamos desde luego muy buena nota de ese trabajo desarrollado, también de vuestra visión ahora mismo, ¿verdad?, del ámbito educativo, con las dudas también y los problemas, ¿no?, en las familias con tantos cambios en relación con bueno, pues la vida normal y el día a día de nuestros menores y adolescentes, estudiantes en definitiva. Profesoras, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer de verdad conoceros y muchísimo ánimo porque vuestro trabajo es fundamental. Gracias, Consue, Salinas e Inma. Gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Agur. Muchas gracias. Bueno, pues nosotras nos vamos ahora y vamos a hacer una mínima pausa para otros compromisos y seguimos contándoles nuevas y espero interesantes historias en la Muga. Con Encalib, las escaleras ya no son un problema. Disfrute de mayor calidad de vida en su hogar gracias a las sillas subescaleras que se adaptan a cualquier tipo de escalera, por estrecha o compleja que sea. Incalif, recuerden, con Incalif Elevación, las escaleras ya no son un problema. Hace ya varios meses veíamos la serie documental Pandemic, una historia desde luego que nos acerca a lo que estamos viviendo actualmente, a esta situación de desequilibrio en nuestro mundo debido al COVID-19. En Pandemic tenemos como uno de los protagonistas al doctor, al científico Jake Glenville. Él nos atiende hoy, tenemos la oportunidad de charlar con él, algo que agradecemos notablemente. Se encuentra en San Francisco y hoy está con nosotros aquí en Navarra Televisión. Doctor Glenville, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Gracias, soy muy agradecido de tener esta oportunidad de estar en Navarra Televisión contigo. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, todo el mundo preocupado y ustedes, médicos y científicos, trabajando de forma incansable para lograr un tratamiento contra el COVID-19. ¿En qué consiste exactamente el tratamiento en el que ustedes están trabajando de forma, como decimos, incansable? Entonces, estamos tratando de hacer una nueva terapia anticuerpo. Esta clase de terapia, si puedes ver el virus con microscopio, te vas a ver que hay unos spikes y los anticuerpos que nos están haciendo en nuestra terapia se pueden atacar estos spikes para que el virus no se pueda infeccionar a una persona. Es una terapia que nos pueden dar en el hospital a alguien que está enfermo y es una diferencia importante contra las vacunas, porque con vacunas no puedes ofrecerlos a una paciente, tiene que darlo a personas sanas para protegerse. En cambio, una terapia anticuerpo nos puede ofrecer a los pacientes que son en los hospitales. ¿Cuál sería? Claro, esa sería principalmente la diferencia, ¿verdad? Hablar de fechas es lo que preguntamos todos, ¿no? ¿Cuándo habrá un tratamiento? ¿Cuándo habrá una vacuna? ¿Qué previsión tienen en relación con este tratamiento? ¿Cuándo podría ser aplicado a las personas? ¿O es difícil hablar de fechas de momento? Vamos a tratar de hablar de fechas. Uno de los ventajas de una terapia anticuerpo es que podemos prepararlo más rápido que las vacunas. En las vacunas estamos todavía esperando un año antes que van a estar disponibles y de ahí podemos pensar en 6 meses más cuando todos están recibiendo sus vacunas antes que todo el mundo está protegido. En cambio, los anticuerpos, lo que están haciendo nuestro laboratorio, la ingeneración ya está completo y estamos preparando a tener estudios clínicos en pacientes en agosto o septiembre. Después de agosto o septiembre, si la medicina está funcionando bien, podemos empezar de hacer cientos miles de dosis y darlos a hospitales en todas partes del mundo. Bueno, sin duda alguna es una fecha y una idea muy esperanzadora también por la cercanía, ¿no? ¿Sería muy costoso acceder a este tratamiento, doctor? No, una parte muy importante es que necesitamos tener una terapia que funciona bien contra el virus, pero eso no es suficiente. Además, tenemos que tener una terapia que es barato, porque
si tenemos una terapia para todo el mundo, no se pueden usarlo por el costo. Eso no es suficiente para protegernos. Somos todos unidos en ese problema contra el coronavirus. Entonces, lo que estamos haciendo para asegurar que nuestra terapia es barato es usar fondos de los gobiernos de los Estados Unidos, y estamos hablando con los gobiernos de todos los países para ayudar. Entonces, se pueden hacer esta terapia por como $200, algo así, un costo que es suficiente que todas partes del mundo se pueden usar la terapia. ¿Cómo podría colaborar, por ejemplo, una comunidad pequeña como es la nuestra, Navarra, en el norte de España, con un tejido industrial y económico considerable, importante, podríamos decir, teniendo en cuenta nuestras circunstancias? ¿Cómo podría colaborar Navarra con este trabajo que ustedes están desarrollando en Estados Unidos? Bueno, gracias por la pregunta. Hay dos cosas que podemos hacer con nuestra terapia y unas otras cosas que puede ser mientras. Ahorita la cosa más importante es que todas las personas en todas partes del mundo, en Navarra, en todas partes, hablan con sus gobiernos y digan a sus gobiernos que necesitan que ellos se soporten los científicos, la ciencia y las nuevas terapias para sus mismas poblaciones. Mientras que vienen nuestra terapia y otras terapias en septiembre, octubre, noviembre, hay unas otras terapias que son listos ahorita. Hay el plasma convalescente, hay unos estudios en remdesivir y otras medicinas. Y es importante que los hospitales tengan estas clases de medicinas porque no son perfectos, pero son algo que se pueden hacer la diferencia entre sobreviviendo el virus. La verdad es que le veíamos hace unos instantes y volveremos a ver imágenes también de esa serie documental Pandemic, doctor Glenville. ¿Cómo ha impactado esta serie en este momento, ¿no?, tan oportuno? Bueno, fue una locura. Fue en enero, fuimos listos a ver nuestro documentario en Netflix y mi equipo estaba como asustado. ¿Cómo vamos a aparecer bonito o no? Y yo estuve diciendo a ellos, mire, tienes que relajar. La verdad es que hay 10,000 documentarios en Netflix, nadie van a ver nuestro documentario. Por eso fue la misma semana en como el nuevo coronavirus fue haciendo como una pandemia en el mundo. El tiempo fue irregular, pero la verdad es que siempre tenemos outbreaks, siempre hay pandemias. Si no fue esto, sería la HIV o Ebola, African Swine Fever por los animales, Avian Flu, SARS, MERS. El problema y la verdad es que los humanos somos siempre afectados de pandemias por la historia de la humanidad. Y es mi esperanza que podemos usar este momento para empezar a hacer nuevas medicinas, vacunas universales, anticuerpos universales, para que no solo podamos protegernos contra el coronavirus que tenemos ahorita, pero contra todos los coronavirus que vienen, toda la influenza y otras variedades, para que podamos tener una futura con nuestros hijos y hijas en cómo hay menos variedades y menos infecciones y ya no tenemos la miedo, la dificultad de la economía, las consecuencias de pandemias en el futuro. Claro, tendrá que cambiar de alguna manera también las ideas de los gobiernos en relación con la investigación, la ciencia, las empresas que pueden dedicarse precisamente al desarrollo de tratamientos en los que están trabajando. ¿Va a cambiar el mundo también en este sentido, especialmente Europa y España, por ejemplo? ¿Debería cambiar? Bien, lo pienso que hay unas cosas que van a cambiar. Las cosas pequeñas, yo pienso que personas van a agarrar la mano menos y pesar la cara un poquito menos. Las cosas más grandes que van a cambiar, yo pienso que la pandemia nos están enseñando que el mundo ya está tan conectado que un problema que existan en un lugar, todos tenemos que pensar que somos una humanidad y los problemas de una parte de la humanidad se pueden afectar a otras partes porque nosotros hay muchas personas en el mundo y están viajando mucho y tenemos que pensar diferente, que este virus no respetan los países o los lenguajes, están afectando a todos y tenemos que empezar de pensar
como una humanidad de protegernos contra esta clase de maldad en el futuro. Bueno, desde luego este tratamiento es revolucionario, tiene el impulso económico suficiente. Doctor, ese trabajo con anticuerpos para vencer al COVID-19. Bien, tenemos challenges, problemas todavía. La medicina ya está completa. Estamos hablando con el gobierno de los estados y tenemos ayuda de personas para prepararnos con las consecuencias económicas para hacer la medicina. Somos listos a traer terapia hasta estudios clínicos, pero todavía estamos hablando con la Fundación Gates, con otras partes del gobierno y otros gobiernos por otros países, porque necesitamos más fondos para preparar miles de dosis de esta medicina. Y también tenemos el problema en cómo con el Ebola iban al problema en cómo ya tenían un anticuerpo. Los anticuerpos fueron muy potentes contra el Ebola, pero el problema fue que no iban suficientes dosis y los dosis fueron demasiado caros. Y tenían como entonces un problema de tener las medicinas y llevarlo a las personas que necesitan usarlos. Y para cuidarnos contra este problema, estamos empezando a hablar con como 40 países, con los gobiernos, todos que tienen bioreactors, una clase de biotecnología, para que todos esos 40 países puedan empezar a hacer su mismo dosis en sus mismos países para alimentar el problema de estar seguro que todas las personas en todas partes del mundo se pueden usar la medicina. Doctor Glenville, la verdad confiamos plenamente en el desarrollo de todo lo que usted nos está explicando. Le agradecemos enormemente que esté con nosotros. Sabemos que dispone de poco tiempo, somos un pequeño medio y creo que bueno, pues se lo agradecemos de forma muy notable. Usted que procede o tiene origen guatemalteco, ¿verdad? Con ese acento español que además y con ese idioma que domina nos hemos podido comunicar perfectamente. Muchísimas gracias por acompañarnos, le damos nuestra enhorabuena, le mandamos un abrazo. Sabemos también que a pesar de todo el trabajo que lleva a cabo ha tenido una pérdida importante, su abuelo, ¿verdad? Que de alguna manera le impulsó en el camino de la ciencia, que fue un ingeniero de la NASA, que fabricó los cohetes para ir a la Luna y que eso también a usted, bueno, pues le ha afectado, ¿no? En este tiempo de desarrollo tan importante a nivel científico, así que tomamos muy buena nota de su situación también y le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo también. Y para todos en España y todas partes del mundo, se puede tener esperanza. Las biotecnologías, los científicos, somos más fuertes que fuimos en todo el tiempo de la historia del humano. Tenemos en medicinas nuevos y vamos a sobrevivir y vamos a ganar contra este virus y vamos a regresar a nuestras vidas. Necesitamos unos meses más, pero sí vamos a llegar. No tienes que tener miedo, solo tienes que tener un poquito de paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedamos, por tanto, con esa reflexión. Gracias, doctor Glenville. Muy buenas tardes y enhorabuena por el trabajo. Hasta pronto. Bueno, pues ha sido posible esa conversación con el doctor Glenville por primera vez en una televisión aquí en nuestro país. Agradecemos, por supuesto, esa posibilidad que hemos tenido. No hay que tener miedo, la posibilidad de un tratamiento se acerca, ¿no? Hablamos de agosto-septiembre. Nosotros seguimos con más historias hoy en La Muga. Nos guste o no, la presencia de los cuerpos y fuerzas de seguridad es más necesaria que nunca en un estado de alarma, no solo para sancionar, sino también para que nos informen de lo que se puede hacer o no. En estos días estamos sacando a la calle aproximadamente unas 150 patrullas repartidas en 3 turnos que se dedican a realizar unos 250 controles de seguridad ciudadana en los que se identifican a unas 2.500 personas y 3.000 vehículos. Además, estos agentes también se dedican a controlar los núcleos de población para verificar y controlar que la población cumple con las medidas de confinamiento decretadas en el Real Decreto de Estado de Alarma y que se cumplen con los horarios establecidos para las actividades físicas y los paseos. Los hay quienes agradecen su labor, la labor de todos aquellos profesionales que con su trabajo están contribuyendo a luchar contra el COVID. Gracias a todos por la vigilancia. Muy bien, para eso estamos. En algunos sitios un desastre. Mis hijos han venido a casa
2 días porque era imposible. Digo, pues mira, es por el camino que voy yo. Yo creo que Pues eso estamos controlando, que ustedes tengan su hora de espacio y de paseo y que se cumpla. Ir con las precauciones. Muy buenas. Ha querido agradecer la labor que están realizando, Totalmente, totalmente. Y soy madre de enfermera también. Y también hay que agradecer mucho a esos. ¿Se siente segura? Hombre, pues sí me siento segura. Parece una atracadora. Usted tiene humor, ¿no? Un poco, sí. Es importante en estos días también. Mis nietas dicen que tengo humor, no sé. Los hay quienes cumplen las normas y es la mayoría de la sociedad. Y los hay quienes no, aquellos irresponsables que durante este tiempo han hecho hasta barbacoas o han escalado las murallas de la ciudadela. Y son personas que han sido propuestas para sanción. Creemos que ya han pasado muchísimos días, todos los ciudadanos hemos hecho muchísimo esfuerzo para cumplir con las medidas y le pedimos a todos que sigan cumpliendo. Bueno, estamos aproximadamente haciendo una media de propuestas de sanción entre 40 y 50 diarias, son muchas. Por eso apelamos a todos los ciudadanos a que cumplan con las medidas. Seguirán estando ahí los diferentes cuerpos policiales porque está claro que hay algunos que se creen más listos que los demás, pero también estarán para ayudar a la sociedad a que nos aclaremos de lo que se puede y lo que no se puede hacer, porque no sé ustedes, pero yo tengo muchas dudas. Ahí tenemos la labor imprescindible de las fuerzas de seguridad y ya ven ustedes también el temperamento de las personas que ven, pues como algunos viandantes, algunas personas no están cumpliendo con las normas preceptivas, así que atención también a esa situación por nuestra salud y la de todos nosotros. Nos vamos ahora al sur de Navarra, nos vamos a la Ribera y tocamos la puerta del consorcio EDER. Charlamos con su gerente Abel Casado. ¿Qué tal, Abel? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estáis? Todo vuestro entorno de grandes proyectos, los que desarrolláis en distintos pueblos de la Ribera. ¿Cómo está afectando esta crisis del coronavirus, Abel? Bueno, pues como a toda España y a la mayor parte de Navarra, pues mal, porque ha afectado de forma muy negativa a lo que es tanto la actividad productiva de las empresas como al empleo de la comarca, ¿no? Hemos visto pues prácticamente en 2 meses cómo se han disparado las cifras del paro, cómo determinadas actividades, fundamentalmente las ligadas al sector turístico y al comercio minorista, pero también a lo que es la industria cultural, pues por efectos del parón, pues están sufriendo mucho, ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante con ánimo intentar superar esta situación lo antes posible. Sí, apoyáis proyectos, como indicabas, Abel, de diferente índole, ¿verdad? Y en diferentes localidades. ¿Podríamos destacar algunos de ellos para que conozcamos un poquito más la labor que desarrolláis habitualmente? Sí, mira, la labor de EDER básicamente es, por un lado, la de planificar en la comarca todo lo que puedan ser actuaciones y proyectos que impulsen el desarrollo económico, la actividad de las empresas y el empleo, ¿no? Eso en una comarca que estamos hablando de 26 municipios y aproximadamente 1.400 kilómetros cuadrados, sur de Navarra, Ribera Baja y Ribera Alta. No solo planificamos, sino que lo que hacemos es poner en marcha esos proyectos, apoyar cuando es la iniciativa privada o los propios ayuntamientos quienes toman la iniciativa, facilitándoles recursos económicos para que todo eso sea una realidad. Y también hacemos proyectos propios. ¿Dónde nos centramos? Fundamentalmente en aquellas líneas que tienen que ver con lo que llamamos la estrategia de desarrollo local participativo, como es el caso de las últimas ayudas de las que estamos hablando, y sobre todo en la estrategia comarcal de especialización inteligente, en 4 sectores básicos. En la alimentaria, en lo que es la construcción y las energías renovables, pero también en el turismo, que aquí era incipiente, y en lo que es el desarrollo de las industrias creativas y culturales. Sí, Abel Azcona, Abel Casado, disculpe. Hoy también me gustaría que nos contara, ¿no?, cómo 2 pueblos, Fitero y Arguedas, presentan candidaturas para el proyecto europeo Smart Rural. ¿Podemos abundar un poquito más en esto? Bueno, pues sí, esto es una candidatura que es
digámoslo en términos reales, bastante difícil de conseguir porque es un proyecto a nivel europeo en el cual se quiere seleccionar en toda Europa 17 municipios que colaboren entre ellos y pongan las bases para lo que es el desarrollo local de los pueblos pequeños a nivel inteligente. Es algo que, poniendo las bases, luego pues van a servir de referencia para todos los demás en todo lo que van a ser líneas de apoyo a las infraestructuras digitales y al desarrollo de todo lo que es esta tecnología al servicio de las personas y de las actividades que se desarrollan en los pueblos. Claro, algo que abre muchísimas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, en estas dos localidades de la Ribera de Navarra. Pues sí, esperemos que alguna de ellas sea seleccionada, pero como digo, es algo como muy difícil porque es competitivo y ahí vamos a estar compitiendo en toda España pues por 1 o 2 puestos que se asocien. Pero bueno, nosotros somos muy positivos y lo intentamos. Creemos que ambos pueblos reúnen las condiciones que la convocatoria del Smart Rural pues, exigía, ¿no? Y por eso las hemos presentado. Bueno, ¿cuándo se sabrá? ¿Hay una fecha concreta para conocer si verdaderamente esa titulación, esa suerte, ¿no?, para estos 2 pueblos va a ser efectiva? ¿Hay una fecha concreta? Pues no hay ahora fecha concreta, y más con el estado de pandemia. Exacto. Porque va todo como muy ralentizado, sí. Pero esperamos que a lo largo del año, al acabar el verano y tal, tengamos noticias del tema. Claro que sí, pues importante para toda la Ribera, pero Arguedas y Fitero están ahí en el punto de mira, en este caso, ¿no?, del Smart Rural. Abel Casado, gerente del consorcio EDER en la Ribera, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer conectar con usted y enhorabuena por todo el trabajo que desarrollan habitualmente y más ahora, ¿no?, en este momento también extraño en el que nos estamos adaptando día a día. Gracias y muy buenas tardes, feliz fin de semana. Pues gracias, igualmente, que sea un buen fin de semana, salud para todos y nos vemos cuando queráis. Claro que sí, muchísimas gracias y salud, que es lo más importante, ¿no? Y a la salud necesaria, imprescindible, le ponemos hoy un poquito de música, la que nos brinda el coro de Rada, con Jonás Caspe y todas sus personas queridas, ¿no?, que impulsan tantas iniciativas musicales. Hoy es el día de San Isidro y desde el coro de Rada nos brindan este recuerdo musical, así que se lo agradecemos totalmente. Nos vamos ya agradeciéndole su confianza. Volveremos el lunes, ya lo saben, pero nos pueden seguir siempre y también en directo y a la carta a través de nuestra página web neatv.es. Gracias por estar ahí. Adiós.